Fui a una nueva ginecóloga para una revisión de mi embarazo. Se quedó mirando la pantalla del ecógrafo y luego me miró, pálida. ¿Quién ha sido el médico que ha llevado sus revisiones anteriores? Mi marido, el doctor Javier Reyes. Él también es ginecólogo. Tengo que hacerle unas pruebas de inmediato. Este objeto que veo no debería estar aquí, dijo la doctora, preocupada. Yo estaba en shock. Sofía sentía que este embarazo era diferente. No solo porque era el primero, sino por la forma en que su marido, Javier, la trataba como si fuera una pieza de porcelana de Lladró, temeroso de que pudiera romperse. Javier era ginecólogo, y al principio, Sofía pensó que era una bendición. No necesitaba buscar a otro médico. Javier se encargaba de todo: las vitaminas, los horarios de las comidas, incluso la temperatura del aire acondicionado en su dormitorio en el barrio de Salamanca, en Madrid. Al principio, Sofía se sintió cuidada, pero al entrar en el 7º mes, ese cuidado empezó a parecerse más a una vigilancia. Javier insistía en realizar todas las ecografías él mismo en su consulta privada, citando la privacidad como motivo. «No quiero que otro hombre te vea, cariño», le dijo una vez, y Sofía, enamorada, lo encontró romántico. Sin embargo, había otra sombra que inquietaba a Sofía: su suegra, Carmen. En público, Carmen era la imagen de la matriarca perfecta, pero había algo extraño en ella cuando estaban a solas. Venía casi todos los días con una infusión de hierbas de olor extraño, insistiendo en que Sofía la bebiera. «Es para la salud del feto», decía. Lo que más perturbaba a Sofía era la forma en que Carmen le tocaba el vientre. No era el toque de una abuela afectuosa, sino algo que se parecía a una tasación. «Me pregunto cuánto valdrá este activo en forma de nieto», murmuró Carmen una tarde, con los ojos fijos en el vientre de Sofía con una fría concentración. «Es nuestro activo más valioso». La palabra activo resonó en los oídos de Sofía. No una bendición, no un regalo, sino un activo, como acciones o bienes inmuebles. La inquietud crecía. Javier siempre le restaba importancia, diciendo que las hormonas la estaban volviendo demasiado sensible. Pero Sofía sabía que no estaba alucinando. Algo iba mal. Quería la confirmación de otra persona, una perspectiva neutral. Con manos temblorosas, Sofía concertó una cita en una clínica en las afueras de Madrid, en Pozuelo. Usó un nombre falso y pagó en efectivo para ver a la doctora Elena Morales, una especialista en medicina materno-fetal muy recomendada en un foro de madres. Le mintió a Javier, diciéndole que iba a reunirse con unas viejas amigas de la universidad. La culpa la carcomía, pero el miedo era mucho mayor. La clínica de la doctora Morales era diferente de la sombría consulta de Javier. Era luminosa y limpia, y el personal era amable. Sofía se relajó un poco. La doctora Morales era una mujer de mediana edad, profesional y tranquila. Sofía explicó que solo quería una segunda opinión para su tranquilidad, añadiendo que le gustaría hacerse una ecografía 4D para el álbum del bebé. La doctora Morales sonrió comprensiva. «Claro, echemos un vistazo a ese pequeño», dijo amablemente. Sofía se tumbó. Le aplicaron el gel frío en el vientre. La imagen en blanco y negro comenzó a formarse en la gran pantalla frente a ella. El latido del corazón del feto llenó la habitación, fuerte y rítmico. «Está muy activo», dijo Sofía, con lágrimas de alivio asomando a sus ojos. El bebé estaba sano, quizás solo era paranoia suya. La doctora Morales sonrió. «Sí, Sofía, el bebé está muy sano. Corazón fuerte, columna recta. Perfecto». La doctora movió la sonda, midiendo la circunferencia de la cabeza y la longitud del fémur. Sofía empezó a relajarse y a disfrutar del momento. Pero de repente, la sonrisa desapareció del rostro de la doctora Morales. Volvió a pasar la sonda por un punto concreto, un lugar alejado de la imagen del feto. Su expresión se volvió seria. Pulsó varios botones, ampliando la imagen en su propio monitor. Luego, con un movimiento rápido, apagó la pantalla de Sofía. «¿Qué pasa, doctora?», preguntó Sofía, con el corazón acelerado. «¿Está todo bien con nuestro bebé?» «Su bebé está perfectamente», respondió la doctora Morales, pero su voz era tensa. Dejó la sonda y miró directamente a Sofía. Un silencio sofocante llenó la habitación. «¿Quién ha sido el médico que la ha examinado antes?», preguntó la doctora Morales, en voz baja pero firme. Sofía estaba confundida por el repentino cambio de ambiente. «Mi marido, el doctor Javier Reyes. Él también es ginecólogo, y su madre, Carmen, me ayuda mucho». La doctora Morales guardó silencio. Volvió a mirar su monitor, como si no pudiera creer lo que veía. Parecía pálida. Se levantó de su silla,
con las manos temblando ligeramente. Sofía, dijo, su voz ahora preocupada y urgente. Tengo que hacerle unas pruebas de inmediato, un análisis de sangre completo, y programaré una resonancia magnética lo antes posible. Sofía empezó a entrar en pánico. ¿Por qué, doctora? ¿Qué es? ¿Es cáncer? ¿Un tumor? La doctora lo negó rápidamente. No, no es eso. No sé exactamente qué es, pero este objeto que veo no debería estar ahí. No pertenece al interior de su útero. ¿Qué objeto, doctora? Por favor, explíquemelo, dijo Sofía, incorporándose a pesar del gel de la ecografía que aún tenía en el vientre, sintiendo un frío más intenso que el de cualquier gel. La doctora Morales respiró hondo, intentando controlar su alarma por el bien de su paciente. Giró su monitor hacia Sofía. Su bebé está sano. Mire aquí, dijo, señalando la imagen del feto tranquilamente acurrucado. Pero aquí, movió la imagen, señalando un punto cerca de la pared del útero de Sofía, bastante cerca del feto. Había una sombra pequeña, densa y de forma extraña. Tenía una forma muy precisa, casi como una pequeña cápsula metálica, en claro contraste con el tejido biológico que la rodeaba. ¿Qué es eso?, susurró Sofía, horrorizada. Ese es el problema. No lo sé, dijo la doctora Morales con sinceridad. Definitivamente no es parte de su anatomía, ni es ningún dispositivo médico que yo conozca. No es un DIU, no es un implante, es un cuerpo extraño, Sofía, un objeto artificial. Sofía se quedó mirando la sombra. Nunca he tenido ninguna operación, nunca me han implantado nada. Eso es lo que me preocupa, dijo la doctora Morales, apagando el ecógrafo. Su marido, Javier, es ginecólogo. Es imposible que no haya visto esto en las ecografías. Es bastante obvio si sabes qué buscar. Esas palabras golpearon a Sofía. Si sabes qué buscar. Significaba que Javier lo sabía. Su cuidado, su prohibición de ver a otros médicos. Todas las ecografías que él mismo realizaba no eran para proteger su privacidad, sino para proteger ese objeto. Necesito una muestra de su sangre, dijo la doctora Morales, ya en modo profesional. Quiero comprobar si hay marcadores inflamatorios, metales pesados que se hayan podido liberar en su torrente sanguíneo. Y necesitamos esa resonancia magnética, pero debemos ser muy discretas. La doctora Morales miró a Sofía directamente a los ojos. Bajo ninguna circunstancia debe mencionar esto a su marido ni a su suegra. ¿Pero por qué? Porque si su marido lo sabe y se lo ha ocultado, podría estar usted en grave peligro. No sé cuál es el propósito de este objeto, pero fue colocado ahí deliberadamente. Debemos asumir el peor de los casos. La doctora Morales programó la resonancia magnética de Sofía en otro hospital con un nombre falso, bajo el pretexto de una consulta de nutrición. Le sacó sangre y la envió a casa. Por favor, actúe como si no pasara nada, le advirtió la doctora. Observe a su marido, escuche, no delate su miedo. El viaje a casa fue una pesadilla. Sofía condujo aturdida. Cada pequeña patada del bebé parecía ahora un recordatorio del otro intruso en su cuerpo, el activo. ¿Era de eso de lo que hablaba Carmen? Cuando Sofía llegó a casa, ya había oscurecido. La casa estaba en silencio. Javier aún no había vuelto del trabajo. Carmen tampoco estaba. Sofía se dio una ducha rápida, lavando los restos del gel, intentando calmar los latidos de su corazón. Tenía que actuar con normalidad. Javier llegó tarde. Parecía cansado. La besó en la frente. ¿Qué tal la reunión? Bien, cariño. Vino bastante gente, respondió Sofía, esforzándose por sonar natural. Javier sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. No te esfuerces demasiado. Recuerda que llevas una carga preciosa. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Yacía de espaldas a Javier, fingiendo estar dormida. Sintió cada uno de sus movimientos. Alrededor de las 2 de la madrugada, Javier debió de pensar que estaba profundamente dormida. Se levantó de la cama en silencio, casi sin hacer ruido. Sofía contuvo la respiración. Javier cogió su teléfono y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Sofía esperó unos segundos antes de deslizarse fuera de la cama. Entreabrió la puerta. Javier no se había alejado. Estaba de pie frente a su despacho privado en el piso de arriba. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Sofía podía oír su voz, un susurro tenso. Ha ido a otro médico. Mamá, susurró Javier. El corazón de Sofía se heló. Sí, solo una estúpida ecografía 4D. Dijo que quería ver la cara del bebé. No, no sospecha nada. Es demasiado ingenua para sospechar algo. Hubo una pausa. Javier escuchaba a la persona al otro lado de la línea. Sofía sabía perfectamente quién era. Carmen. Claro. Lo comprobé anoche mientras dormía.
continuó Javier, ahora con un toque de irritación en su voz. No te preocupes. La posición del objeto sigue siendo segura. El embarazo no lo ha desplazado. Todo está estable. Otra pausa. Sí, mamá. Lo extraeré yo mismo durante el parto. Haré que parezca una complicación normal. Luego nos ocuparemos del resto. Javier soltó una risa ahogada. Por supuesto que todavía tengo los documentos de la herencia de Ricardo Vargas. Nada ha cambiado. Todo va según tu plan. Sofía se tapó la boca para ahogar un grito. El objeto, el parto, los documentos de la herencia de Ricardo Vargas, su padre. Todo estaba relacionado con su padre fallecido. Su marido, Javier, y su suegra, Carmen, estaban conspirando contra ella, y la clave de todo estaba en su útero, justo al lado de su hijo nonato. Sofía se metió de nuevo en la cama. Su cuerpo estaba helado a pesar del aire cargado de la habitación. Se subió la manta hasta la barbilla, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Detrás de esa puerta, en su despacho, su marido acababa de confirmar sus peores temores. No era solo un marido infiel, era un conspirador, un mentiroso, y posiblemente un futuro asesino. Y trabajaba para su madre. Los documentos de la herencia de Ricardo Vargas, su padre. ¿Qué tenía que ver todo esto con su padre, fallecido hacía mucho tiempo? Ricardo Vargas había sido un exitoso hombre de negocios, pero nunca había ostentado su riqueza. Vivía con modestia, y Sofía siempre había creído que su herencia consistía únicamente en esa casa y fondos suficientes para su educación. Obviamente, estaba muy equivocada. Sofía se obligó a respirar con regularidad. No podía dejar que Javier supiera que estaba despierta. Cuando Javier volvió a la habitación 15 minutos después, se movió con el sigilo de un depredador. Sofía sintió el peso en el colchón cuando se acostó. Podía sentir el aliento de su marido en la nuca, regular y tranquilo. Estaba durmiendo junto a un monstruo, y el monstruo dormía profundamente. La mañana trajo un nuevo tipo de terror. ¿Cómo podía actuar con normalidad? ¿Cómo podía dejar que Javier la tocara, le diera sus vitaminas, le sonriera? Pero tenía que hacerlo. Su vida y la de su bebé dependían de ello. Sonrió durante el desayuno y se tragó las vitaminas que Javier le dio. Luego las vomitó en silencio en el baño. Tenía que salir de esa casa. Necesitaba respuestas. La única persona que podría saber algo era la hermana de su difunta madre, su tía Isabel. La tía Isabel era una mujer sencilla y tímida que siempre se había mantenido a distancia de Sofía tras la muerte de Ricardo. Sofía siempre pensó que era porque a su tía le incomodaba su riqueza. Ahora, Sofía sospechaba que era porque sabía algo. Esperó a que Javier se fuera al hospital. Tengo una cirugía. Puede que llegue tarde, dijo, besándola en la frente. Sofía resistió el impulso de limpiarse sus labios de su piel. Tan pronto como el coche de Javier desapareció, Sofía se apresuró. No se atrevió a llevarse el teléfono, temiendo que Javier la estuviera rastreando. Cogió las llaves de su coche y condujo hasta la casa de su tía Isabel en Aranjuez. La casa era pequeña, con un jardín bien cuidado, en contraste con su propia casa grande y fría. La tía Isabel se sorprendió al ver a Sofía, embarazada, en su puerta. Sofía, Dios mío, ¿qué ha pasado? Tía, necesito hablar contigo. Es muy importante. La tía Isabel la hizo pasar y preparó un té con manos temblorosas. Estás pálida como un fantasma. Javier, ¿te ha hecho algo? Sofía no esperaba esa pregunta. Nunca te gustó, ¿verdad? Javier. La tía Isabel desvió la mirada. No es eso. Es solo la forma en que te mira, como tu padre miraba a tu madre. Sofía estaba confundida, pero no tenía tiempo. Tía, no tengo mucho tiempo. Necesito saber algo sobre mi padre y una mujer llamada Carmen. La taza de té de la tía Isabel tembló tan violentamente que el té se derramó. La dejó con un ruido sordo. Su rostro estaba más pálido que el de Sofía. ¿Por qué pronuncias ese nombre? Susurró, con los ojos desorbitados por el terror. No deberías. Es tu suegra. Por eso estoy aquí, tía. Por favor. Carmen es la madre de Javier. ¿Qué sabes? La tía Isabel dejó escapar un suspiro tembloroso y empezó a llorar, en sollozos silenciosos y reprimidos. Aléjate de esa mujer, Sofía. Tienes que alejarte de ella. No puedo, tía. Vivo con ella. Es la madre de mi marido. Por favor, dime. La tía Isabel respiró hondo y temblorosamente. Carmen no es una buena persona. Hace años, antes de que tu madre muriera, era la asistente personal de tu padre, Ricardo Vargas. Era muy inteligente, muy capaz, pero también astuta.
Tu padre confiaba mucho en ella. ¿Qué pasó? Se obsesionó, no con tu padre, sino con su fortuna. Tu padre Ricardo era un buen hombre, pero también un paranoico. Escondía su fortuna por todas partes. No confiaba en los bancos, no confiaba en nadie. La tía Isabel continuó. Una noche, tu padre encontró a Carmen en su despacho, intentando abrir su caja fuerte personal. No la caja fuerte normal, sino una en la que guardaba sus libros de contabilidad secretos de activos. Tu padre se enfureció. La despidió en el acto. ¿Eso es todo? Preguntó Sofía. No, Carmen no se lo tomó bien. Amenazó a tu padre. Yo estaba en la habitación de al lado. La oí gritar. Me estás humillando, Ricardo. Tu fortuna debería ser mía. La conseguiré algún día. De una forma u otra te quitaré todo lo que tienes. Sofía guardó silencio. Los documentos de la herencia de Ricardo Vargas. Carmen había estado planeando esto durante décadas. Tía, dijo Sofía en voz baja, la herencia de mi padre. ¿Qué sabes de ella? Javier y Carmen no dejan de mencionarla. La tía Isabel miró a Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu padre era un excéntrico, Sofía. Después de la muerte de tu madre, se volvió aún más paranoico. Decía que tenía que proteger su legado. Creó un testamento muy extraño. Dijo que su herencia principal, valorada en cientos de millones de euros, no podría ser accesible sin una llave especial. ¿Qué llave? ¿Dónde está? No lo sé. Solo dijo que la escondió en el lugar más seguro del mundo, dentro de su tesoro más preciado, algo que la gente nunca robaría porque no sabrían que estaba allí. Sofía se miró el vientre. Mi bebé. La tía Isabel lo negó rápidamente. No, cariño, no su nieto. Esto fue mucho antes de que te casaras. La tía Isabel miró a Sofía con horror, como si acabara de darse cuenta de algo. Sofía, cuando tenías unos 15 años, ¿tu padre te llevó a una clínica privada en el extranjero? Dijo que era para un procedimiento médico menor, algún tipo de vacuna nueva. El recuerdo golpeó a Sofía. Recordaba una clínica en Suiza. La anestesiaron por completo. Su padre dijo que era para fortalecer su sistema inmunológico. Este objeto que veo no debería estar aquí. Sofía se tambaleó. Dios mío, tía. El objeto está dentro de mí. La tía Isabel soltó un pequeño grito. Te lo implantó. Tu propio padre implantó la llave dentro de su hija. Y Carmen lo sabía, susurró Sofía. Por eso hizo que Javier se hiciera ginecólogo. Para que se casara conmigo. Para que me dejara embarazada. Sofía agarró el brazo de su tía. ¿Qué hago? Planean quitármelo cuando dé a luz. La tía Isabel estaba en pánico. Tienes que ir a la policía. ¿Y decir qué? ¿Que mi marido es demasiado atento? ¿Que mi padre me implantó algo en el cuerpo? Pensarán que estoy loca. Sofía sabía que necesitaba algo más que una historia. Necesitaba pruebas y un aliado poderoso. Tía, piensa. Mi padre debe de haber dejado otras pistas. ¿Quién era su abogado? No lo sé. Cambiaba de abogado constantemente. No confiaba en nadie. Piensa otra vez, tía. Tenía que haber uno. La tía Isabel cerró los ojos con fuerza, tratando de recordar. Espera, había uno. Solo lo mencionó una vez. No era un abogado de empresa, era joven, un recién llegado entonces. Tu padre dijo que era el único hombre honesto que había conocido, el único que no estaba cegado por el dinero. Se llamaba Alejandro Soler. Sí, Alejandro Soler. Tu padre dijo que solo Soler podía ejecutar su testamento secreto. Solo él sabía cómo funcionaba. Alejandro Soler, repitió Sofía. Tengo que encontrarlo. Sofía salió de casa de su tía con la mente acelerada. Tenía un nombre, Alejandro Soler, pero también un nuevo terror. La llave estaba dentro de ella. Su propio padre la había puesto allí, convirtiéndola en una caja fuerte andante, un objetivo para cualquiera lo suficientemente codicioso como para desear su fortuna. Y ahora, el lobo ya estaba en su casa. Tenía que volver a casa antes de que Javier sospechara algo. Tenía que actuar con normalidad. Pero antes de volver, se detuvo en una pequeña tienda y compró un teléfono de prepago barato. No iba a correr riesgos. Esa noche fue la tortura más larga de la vida de Sofía. Tuvo que sonreírle a Javier. Tuvo que dejar que Carmen, que vino a cenar, le acariciara el vientre. ¿Un bebé sano? Dijo Carmen con una sonrisa dulce. Debemos cuidarlo bien. Sofía quiso vomitar. Simplemente asintió y sonrió. Sabía que necesitaba pruebas tangibles. La confesión que había oído de Javier por teléfono no era suficiente. La historia de su tía Isabel sería descartada como un rumor. Necesitaba algo sólido que pudiera llevarle a Alejandro Soler, y sabía dónde encontrarlo.
El despacho de Javier. El despacho que siempre estaba cerrado con llave. La oportunidad llegó 2 días después. Javier recibió una llamada de urgencia del hospital, una cesárea de emergencia. Paciente en estado crítico. Salió a toda prisa. Mamá vendrá a quedarse contigo, dijo antes de irse. Sofía sabía que su ventana de oportunidad era estrecha. Tan pronto como Javier se fue, corrió al despacho. La puerta, como de costumbre, estaba cerrada, pero Sofía se había dado cuenta de que Javier no usaba una llave, usaba un código en el pomo. Probó con su fecha de cumpleaños. Falló. La de Javier. Falló. Su aniversario de boda. Falló. Sofía entró en pánico. Oyó un coche a lo lejos. Carmen. Probó una última combinación, algo que la repugnaba, la fecha prevista de parto de su bebé. Clic. La puerta se abrió. La sensación de traición fue profunda. Había utilizado a su hijo como llave. La habitación era fría y ordenada. Detrás de un sombrío cuadro de un paisaje en la pared, Sofía sabía que había una caja fuerte. Tiró del cuadro y, como esperaba, allí estaba. Una caja fuerte digital. Probó el mismo código, la fecha de parto. Bip, la caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero ni joyas, sino una pila de documentos etiquetados como Ricardo Vargas y, encima de la pila, un grueso diario de cuero negro. Sofía lo sacó. No era un diario normal, era un diario médico. Sus manos temblaban mientras abría la primera página. Era sobre ella. Con una letra fría y clínica, Javier lo había documentado todo. Primera página. Acceso al sujeto. Sofía. Establecido con éxito. Fase 1 completada. Muestra interés según lo previsto. Páginas de meses después. Matrimonio consumado. Acceso total al sujeto logrado. Lasra. Carmen está muy satisfecha. Las páginas más escalofriantes estaban al final. Empezaban con el inicio de su embarazo. Embarazo inducido con éxito después de 3 intentos. El sujeto no sospecha nada. Ubicación del objeto confirmada mediante ecógrafo portátil. Estable sin desplazamiento debido al crecimiento fetal. Sofía pasaba las páginas sin aliento. La entrada más reciente, de hacía unos días. Plan de extracción para el día D. Proceder con cesárea de emergencia tras un escenario de inducción fallida. Citar sufrimiento fetal. Cordón umbilical enrollado. Se aplicará anestesia general completa. Esto proporcionará tiempo suficiente para la extracción del objeto después del nacimiento del bebé. Y luego una última frase, con otra tinta, como añadida después. Lasra. Carmen sugiere un accidente con la anestesia. Una sobredosis post-procedimiento es lo más limpio para eliminar futuras complicaciones de propiedad. El sujeto no necesita sobrevivir una vez que el objeto se recupere con éxito. Las rodillas de Sofía cedieron y se desplomó en el suelo. Un accidente con la anestesia. Planeaban matarla. No era solo un robo, era un complot de asesinato a sangre fría, diseñado por su marido y su suegra. Fotografió cada página de ese diario con su nuevo teléfono. El corazón le latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Tenía que volver a poner todo en su sitio. Justo cuando iba a cerrar la caja fuerte, algo más llamó su atención. Un viejo sobre amarillento, metido debajo de la pila de documentos. Estaba dirigido con una letra florida que Sofía reconoció como la de Carmen. Iba dirigido a Javier, a su antigua dirección de la residencia de estudiantes. Sofía abrió la carta. La fecha era de hacía 20 años, cuando Javier acababa de empezar la carrera de medicina. Mi querido Javier, comenzaba la carta. Sé que es caro, mamá lo sabe, pero valdrá la pena. Ese cobarde tu padre nunca lo entendería, pero nosotros sabemos por lo que luchamos. La fortuna de Ricardo Vargas debería ser nuestra. Me humilló, me despidió, me trató como basura solo porque quería lo que era mío por derecho. Ahora, escúchame con atención. He descubierto su secreto. Ese estúpido de Ricardo ha implantado la llave de su fortuna dentro de su propia hija. Esa niña tonta, Sofía. Es el destino, Javier. Debes convertirte en médico, no en cirujano, no en pediatra. Debes convertirte en ginecólogo. Es la única manera. Harás que se enamore de ti. Te casarás con ella, la dejarás embarazada y luego traerás a casa lo que es nuestro por derecho. No me falles, hijo. No seas como tu padre. Hazlo por mí. Hazlo por nuestro futuro. Todos estos sacrificios serán recompensados. Sofía se quedó mirando la carta, horrorizada. No era un plan nuevo. Era un guión escrito por Carmen décadas atrás. Javier no era solo un mal marido. Era una herramienta,
afilada durante 20 años por su madre, apuntada directamente al corazón de Sofía. De repente, Sofía oyó el sonido de una llave en la puerta principal. Clic, clac. Carmen había llegado. Antes de lo que Javier había dicho, Sofía entró en pánico. Metió apresuradamente la carta y el diario de nuevo en la caja fuerte. La cerró y volvió a colocar el cuadro. Salió corriendo del despacho, cerrando la puerta con el mismo código. Llegó al salón sin aliento justo cuando Carmen entraba con bolsas de la compra. Oh, Sofía, la dulce sonrisa de Carmen floreció. ¿Por qué estás tan sofocada, cariño? Como si hubieras estado corriendo. Sofía tragó saliva, forzando una sonrisa en su tenso rostro. Sus manos temblaban violentamente a su espalda. Oh, no es nada, suegra. La voz de Sofía sonaba extraña, incluso para sus propios oídos. De repente me apetecía algo ácido. Iba a la cocina. ¿Por qué has venido tan pronto? Un nudo se le formó en la garganta. Carmen se detuvo en el umbral, su sonrisa como una máscara de porcelana educada. Te he traído tu caldo de pollo favorito, dijo, levantando una bolsa de la compra. Gracias, suegra, respondió Sofía, apenas audible. Sintió la mirada de Carmen sobre ella, escrutando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier señal de angustia. La mano de Sofía, que agarraba el teléfono barato en el bolsillo de su pantalón de chándal, estaba húmeda de sudor. Tenía que actuar con normalidad. Sabía que se le estaba acabando el tiempo. El diario de Javier y la carta de Carmen eran la prueba de un crimen perfecto, pero esa prueba no serviría de nada si acababa muerta en una mesa de operaciones. Tenía que salir de esa casa. Pero, ¿cómo? Carmen ahora la seguía como una sombra, durmiendo en la habitación de al lado con el pretexto de ayudar, vigilando cada bocado que Sofía se llevaba a la boca. Sofía sabía que no podía simplemente huir. La atraparían. Necesitaba un plan, una distracción y un aliado externo. Pensó en la doctora Morales. Tenía esa cita para la resonancia magnética que la doctora le había programado. Era su única razón legítima para salir de casa sin Javier. Pero la cita era dentro de 3 días. No estaba segura de tener tanto tiempo. Esa noche, después de que Carmen se durmiera en la habitación de al lado, Sofía se deslizó al baño, cerró la puerta con pestillo, abrió el grifo al máximo y se sentó en el suelo frío. Sacó su teléfono barato. La cobertura en el baño era débil, pero logró enviar un mensaje de texto a la doctora Morales. Lo sabe, su madre también. No me dejan salir. Planean matarme durante el parto. Necesito salir ya. La respuesta llegó 5 minutos después, que parecieron una eternidad. Mantén la calma. Sofía, no entres en pánico. He adelantado tu resonancia para mañana por la mañana. Dile a tu marido que es una recomendación de tu médico anterior para un control pélvico. Ven a la dirección que te envío. No vuelvas a casa. Tendré un equipo preparado. Tenemos que hacer que parezca médicamente justificable. Apareció una nueva dirección. No era el hospital donde trabajaba la doctora Morales. Era una clínica privada y discreta. Sofía borró los mensajes. Un problema resuelto. Ahora el segundo. Alejandro Soler. Tenía el nombre, pero no una cara, no un número. No podía buscarlo en internet. Estaba segura de que Javier y Carmen monitorizaban su actividad en la red, entonces recordó algo. El despacho de su padre, el verdadero despacho de Ricardo Vargas en la casa de invitados al fondo de la propiedad, era un lugar al que ni Javier ni Carmen entraban nunca. Probablemente pensaban que la habitación estaba llena de trastos y malos recuerdos. Pero Sofía sabía que su padre lo guardaba todo. En las horas previas al amanecer, mucho antes de que Javier o Carmen se levantaran, Sofía fue a la casa de invitados. La habitación olía a polvo, papel viejo y madera. En las altas estanterías, entre gruesos libros de negocios, Sofía encontró lo que buscaba, una gruesa agenda de cuero. La abrió con manos temblorosas. Bajo la letra S trima, lo encontró. Soler Alejandro. Despacho de abogados Soler y Asociados. Había un número de oficina y un número privado. Sofía fotografió el número con su teléfono barato. De repente oyó pasos en el pasillo. El corazón se le subió a la garganta. Sofía, cariño, era la voz de Javier. ¿Qué haces aquí a estas horas? Hay mucho polvo. No es bueno para el bebé. Sofía escondió rápidamente el teléfono a su espalda. Solo echaba de menos a papá, susurró, usando la verdad como mentira. De repente quería ver sus cosas. Javier la observó por un momento, su mirada clínica evaluándola, y luego sonrió, esa sonrisa falsa que Sofía conocía tan bien. Vuelve a la cama. Necesitas descansar. Mañana tienes esa resonancia magnética, ¿verdad? Me lo dijiste anoche. Sofía se quedó helada.
Oh, sí, cariño. Para un control pélvico. Mi médico anterior dijo que era importante. Por supuesto, dijo Javier. Buena idea, mamá te llevará. Yo tengo una cirugía importante mañana que no puedo cancelar. La sangre de Sofía se heló. Carmen la llevaría. Era un desastre. Su plan de escape se estaba desmoronando. No podía escapar con Carmen vigilándola. Pero Sofía asintió. Sí, cariño, está bien. Tendría que adaptar su plan. Mañana sería el día de su huida, de una forma u otra. Por la mañana, Sofía se preparó. Su mente trabajaba a toda velocidad. Carmen ya la esperaba en el coche. Sofía fue al baño por última vez. Sacó su teléfono. Sabía que solo tenía una oportunidad. Envió un mensaje de texto a Alejandro Soler al número privado. Soy Sofía, hija de Ricardo Vargas. Mi vida corre peligro. Mi marido Javier y su madre Carmen intentan matarme por la herencia de mi padre. Tengo pruebas. Voy a la clínica futura en la calle de la Rosa ahora. Por favor, no tengo a dónde ir. Rastreen este teléfono. Enviar. Luego apagó el teléfono y lo escondió en su zapato. El viaje a la clínica fue horrible. Carmen no paraba de hablar de lo feliz que estaba por tener pronto un nieto. Sofía solo asentía. Su corazón latía tan fuerte que temía que Carmen pudiera oírlo. Llegaron a la clínica. Era pequeña y discreta, muy diferente del gran hospital. Carmen miró el edificio con recelo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en un hospital grande? Es una clínica especializada en resonancias para embarazadas, suegra. Es más seguro, repitió Sofía, usando la excusa que le dio la doctora Morales. Sofía entró. Una enfermera la recibió. Sofía, por favor, cámbiese. Su suegra puede esperar aquí. Iré con ella, dijo Carmen bruscamente. Lo siento, señora, dijo la enfermera con firmeza. Reglas estrictas. Los acompañantes no pueden entrar en los vestuarios ni en la sala de resonancia por la radiación. Carmen parecía furiosa, pero no podía discutir con los procedimientos médicos. Se sentó en la sala de espera, con los ojos fijos en la puerta por la que Sofía había desaparecido. Sofía entró en el vestuario. La doctora Morales ya la estaba esperando. Lo has conseguido, susurró la doctora. Está ahí fuera. No me dejará ir, dijo Sofía, en pánico. No saldrás por la puerta principal. La doctora Morales señaló otra puerta detrás de un armario. Es la salida de personal. Hay un coche esperando. Ahora, dame tu teléfono. Lo dejé en casa. Bien. Ahora date prisa. Solo tenemos 15 minutos antes de que empiece a sospechar. Justo cuando Sofía iba a moverse, una fuerte alarma de incendios sonó en la clínica. Un ligero humo comenzó a llenar los pasillos. Se oyeron gritos de pánico desde la sala de espera. La puerta del vestuario se abrió de golpe. No era la doctora Morales, era Carmen. Sus ojos ardían de furia. ¿A dónde crees que vas, pequeña traidora?, gruñó Carmen. Debió de activar la alarma ella misma. La doctora Morales intentó intervenir. Señora, ¿qué está haciendo? Esto es una instalación médica. Carmen empujó a la doctora Morales contra la pared. Cállate. Esto es un asunto de familia. Agarró a Sofía del brazo. ¿Crees que eres muy lista? ¿Nunca escaparás de mí? Javier está esperando en la parte de atrás. Sabíamos que intentarías algo. Era todo una trampa. Javier no tenía ninguna cirugía. Sabían que intentaría escapar. Le habían tendido una emboscada. Haremos esa operación ahora mismo, dijo Carmen, arrastrando a Sofía por un pasillo trasero. Sofía luchó. Suéltenme. Intentan matarme, gritó con todas sus fuerzas. Llegaron a la salida trasera. No había una ambulancia esperando, sino una furgoneta negra. Al lado estaba Javier, su rostro frío e inexpresivo. Sostenía algo, un paño con cloroformo. Te dije que no vendría por las buenas, le dijo Javier a su madre. Ambos agarraron a Sofía. Ella luchó, pateó y mordió, pero sus fuerzas la abandonaban. Javier empezó a llevarse el paño a la cara. ¡Alto! Una voz tranquila pero autoritaria interrumpió el caos. Javier y Carmen se congelaron. Al final del callejón, un hombre con un traje impecable estaba de pie tranquilamente. No estaba solo. Detrás de él, había dos policías uniformados. ¿Quién eres tú?, gritó Javier, todavía sujetando a Sofía. Soy Alejandro Soler, dijo el hombre. Soy el abogado del difunto Ricardo Vargas y represento a mi clienta. Ella, señaló a Sofía, quien acaba de informarme de que ambos están intentando secuestrarla. Carmen se rió. Tonterías. Esta chica es la esposa de mi hijo. Es una histérica, probablemente enferma. Quizás, dijo Alejandro, pero su enfermedad ha coincidido con el envío de una copia completa de este diario médico. Alejandro levantó su teléfono,
mostrando las fotos que Sofía había enviado de las páginas del diario de Javier, y también una copia de la carta del plan de asesinato que había escrito hacía 20 años. Los rostros de Javier y Carmen se volvieron cerosos. Recibimos la llamada de la SRA. Vargas, continuó Alejandro, su voz ahora helada, y rastreamos el teléfono. Pero también recibimos un paquete de alerta de la doctora Morales con toda la evidencia médica, incluyendo los resultados de la resonancia magnética del objeto en el útero de mi clienta. La doctora Morales apareció detrás de los policías, con el rostro tenso pero decidido. Javier, dijo Alejandro, como médico, sabes lo que es la mala praxis, pero como conspirador, acabas de cometer un error fatal. Lo escribiste todo. Los dos policías avanzaron. Javier Reyes, Carmen Reyes, están arrestados por intento de asesinato, conspiración para secuestrar y conspiración para cometer fraude. Javier soltó a Sofía. Sabía que había terminado, pero Carmen no. Con un grito animal, se abalanzó sobre Sofía, sin importarle ya el bebé ni la llave. Si no puedo tenerlo yo, tú tampoco. Pero era demasiado tarde. La policía ya la tenía sujeta. Javier se quedó quieto, derrotado por su propia arrogancia. Sofía se tambaleó, a punto de caer. Alejandro la sujetó. Sofía, dijo en voz baja, soy Alejandro Soler, el abogado de tu padre. Ya estás a salvo. Sofía miró al hombre, luego a la doctora Morales. Sus aliados habían llegado, lo había conseguido. Y justo en ese momento, sintió un dolor agudo en el abdomen. No era por el agarre de Carmen, era otra cosa. Miró a la doctora Morales con los ojos desorbitados. Doctora, creo que he roto aguas. Sofía se agarró el vientre. Un dolor agudo que no tenía nada que ver con el miedo le recorrió el cuerpo. El líquido amniótico empapó sus piernas, formando un charco en el suelo sucio del callejón. El bebé venía ahora, en medio del caos, mientras su marido era arrestado y esposado. Carmen vio el charco a los pies de Sofía. Sus ojos llenos de odio se transformaron de repente en una concentración aterradora. «¡El bebé!», gritó. «¡La llave está naciendo!». Empezó a forcejear con una fuerza inhumana, arrastrando al policía que la sujetaba. «Javier, coge al bebé, coge la llave». Javier, a diferencia de ella, estaba paralizado. Su rostro estaba pálido, no por el arresto, sino al ver a Alejandro. Vio su diario en el teléfono de Alejandro. Como manipulador experto, sabía cuándo el juego había terminado. El frío cálculo en sus ojos mostraba que ya había abandonado el plan y empezaba a calcular su sentencia. Pero Carmen no. Para ella no había terminado. «Cobarde», le escupió a su hijo. «Después de todo lo que he sacrificado, cógelo. Basta ya». La voz tranquila de Alejandro cortó el aire. «Agentes, llévenselos al coche. Sáquenlos de aquí». El otro policía ayudó a su compañero, arrastrando a una Carmen que no paraba de gritar y a un Javier dócil y mortal. Al pasar junto a Sofía, Carmen la miró con puro odio. «Esto no ha terminado, Sofía. Nunca disfrutarás de esa herencia. Me pudriré en la cárcel, pero me aseguraré de que sufras». Javier no dijo nada. Solo miró a Sofía, sin remordimiento en sus ojos, solo un vacío frío, que de alguna manera era mucho más aterrador que la furia de su madre. Sofía, la voz de la doctora Morales, la trajo de vuelta a la realidad. La doctora ya estaba arrodillada frente a ella, ignorando el caos a su alrededor, su profesionalidad tomando el control. «Sofía, escúchame. Estás en shock y estás de parto. Las contracciones vienen demasiado rápido. Duele», gimió Sofía apoyándose en Alejandro. «El estrés extremo lo ha provocado. No podemos dar a luz aquí». La doctora Morales miró su pequeña clínica. «Y no podemos volver allí. No es estéril, no está equipada para esto», miró a Alejandro. «Tenemos que llevarla al hospital principal, ya». Alejandro asintió. «Llamaré a una ambulancia». «No hay tiempo», dijo la doctora Morales. «Mira el intervalo de sus contracciones. 2 minutos. Esto va a ser rápido. Usen el coche de policía en el que se los llevaron. Que pongan las sirenas». Alejandro pensó rápidamente. Demasiado arriesgado. «No sabemos si tienen a alguien más fuera. Usaremos mi coche. Está blindado. Un recuerdo de tu padre», le dijo a Sofía con una pequeña y amarga sonrisa. Era realmente paranoico. Todo sucedió rápidamente. Alejandro cogió a Sofía en brazos, quien gritó de dolor cuando otra contracción la golpeó. La doctora Morales cogió un maletín de emergencia de su clínica. Metieron a Sofía en el asiento trasero de un sedán de lujo negro y sólido. La doctora Morales se sentó a su lado y Alejandro se puso al volante.
¿A dónde? Preguntó Alejandro. Al hospital de Nuestra Señora. Mi equipo está esperando allí. Les dije que era una emergencia VIP. El coche aceleró, abriéndose paso entre el tráfico. Para Sofía, el viaje fue una neblina de dolor y miedo. Cada bache en la carretera se sentía como un cuchillo. Tengo miedo, doctora, sollozó Sofía, apretando la mano de la doctora Morales. ¿Y si esa llave, ese objeto, le hace daño al bebé al salir? La doctora Morales tomó el rostro de Sofía entre sus manos, obligándola a mirarla. Sofía, escúchame. Has pasado por un infierno. Has vencido a 2 monstruos. Ahora viene la parte difícil, pero no estás sola. Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu bebé. Yo me preocuparé por ese maldito objeto. ¿Entendido? Tu único trabajo ahora es dar a luz. Déjame el resto a mí. Las palabras firmes calmaron a Sofía. Asintió, cerró los ojos y se concentró. Llegaron a la entrada de urgencias del hospital. Un equipo de enfermeras y una camilla estaban esperando. Fue una operación fluida y profesional, todo lo contrario al caos de la clínica. A Sofía la llevaron inmediatamente a una sala de partos privada preparada. Alejandro se quedó fuera de las puertas, coordinando con la seguridad del hospital. Nadie entraba en esa planta sin su autorización. A Sofía la conectaron a monitores. El ritmo cardíaco del bebé era fuerte, pero sus contracciones eran increíblemente intensas. La doctora Morales examinó a Sofía. Dilatación completa. Sofía, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Es hora de empezar a empujar. Sofía miró a la doctora Morales. Estaba a salvo de Javier. Estaba a salvo de Carmen. Ahora tenía que enfrentarse al último desafío que su padre le había puesto en el útero décadas atrás. Empuja, Sofía, empuja. La voz de la doctora Morales era el único ancla de Sofía en un mar de dolor. Sofía empujó con todas las fuerzas que le quedaban, su cuerpo arqueándose en la cama. La sala de partos estaba llena de actividad concentrada. Una enfermera le secaba el sudor de la frente, otra monitorizaba el ritmo cardíaco fetal. No puedo más, susurró Sofía sin aliento. Sí puedes, veo la cabeza. Una vez más, Sofía, empuja con todas tus fuerzas. Sofía respiró hondo y, ignorando el dolor ardiente y la inmensa presión, empujó con un grito que le desgarró el alma. Y de repente, toda esa presión desapareció, reemplazada por el sonido de un llanto fuerte, potente y lleno de vida. Ya está, exclamó una enfermera. Sofía se desplomó, exhausta, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Lo había conseguido. Su bebé estaba a salvo. Un niño sano. Sofía, la voz de la doctora Morales era suave por primera vez. La doctora se ocupó hábilmente del cordón umbilical antes de entregar al bebé, todavía cubierto de vérmix, al equipo de enfermería pediátrica. Es perfecto. Sofía lloró en silencio, observando cómo el equipo limpiaba a su hijo. La razón por la que había luchado. Estaba sano, pero la doctora Morales aún no había terminado. Su rostro se volvió serio de nuevo. Miró a Sofía. Sofía, el bebé está a salvo. Ahora terminemos con esto. No te muevas. La placenta saldrá pronto, y necesito comprobar ese objeto. Sofía estaba demasiado agotada para hablar. Simplemente asintió. La doctora Morales trabajó rápidamente. Después de la expulsión de la placenta, realizó un examen manual con sumo cuidado, utilizando una sonda de ultrasonido portátil simultáneamente para localizar el objeto. Bien, bien, murmuró. No se ha movido. Está lejos del lugar de implantación de la placenta. Tu padre sabía lo que hacía. El objeto no estaba en la cavidad uterina, sino incrustado en el miometrio. El músculo del útero. ¿Necesitaré cirugía? Preguntó Sofía débilmente. No es necesario, dijo la doctora Morales. Puedo extraerlo, pero no ahora. Acabas de dar a luz. Tu cuerpo necesita recuperarse. Intentar extraerlo ahora sería demasiado arriesgado por la hemorragia. Sofía pareció decepcionada. Entonces, todavía está dentro de mí. Por ahora, dijo la doctora Morales, pero está inactivo. No representa ningún peligro para ti. De repente, la doctora se detuvo. Volvió a mirar la pantalla del ecógrafo. Espera, esto es extraño. ¿Qué? Dijo Sofía, alarmándose de nuevo. Parece que hay una pequeña luz dentro del objeto. Parpadea, muy débilmente. La doctora Morales amplió la imagen. Dios mío, se está activando. El nacimiento de tu hijo, el ADN de tu hijo debe haberlo activado. En ese momento, las puertas de la sala de parto se abrieron.
Entró Alejandro, flanqueado por 2 guardias de seguridad del hospital. Parecía urgente. Sofía, doctora, siento interrumpir, pero acabo de recibir una llamada del Banco Central de Suiza. Alejandro parecía a la vez confundido y tenso. ¿Qué? El testamento de Ricardo Vargas acaba de ejecutarse automáticamente. Toda su fortuna, cientos de millones de euros, acaba de ser transferida a una nueva cuenta a nombre de Sofía Vargas y sus descendientes. Sucedió hace exactamente 3 minutos. Alejandro miró su reloj. La doctora Morales miró a Alejandro, luego a Sofía, y luego a la pantalla del ecógrafo. Exactamente cuando nació su bebé. El nacimiento era la llave, una llave biométrica. Sofía miró a su hijo, ahora limpio y envuelto en una manta que una enfermera le estaba entregando. No era solo su bebé, era su salvador. La enfermera colocó al bebé sobre el pecho de Sofía. Sofía lo abrazó con fuerza. «Hola, pequeño», susurró. Alejandro se acercó, una sonrisa genuina en su rostro. «Felicidades, Sofía. Lo has conseguido. Eres una mujer rica y tienes un hijo sano. ¿Pero qué pasa con Javier y Carmen?», preguntó Sofía. «Están siendo procesados. No verán la luz del día en mucho tiempo», dijo Alejandro. «Queda un problema», dijo la doctora Morales guardando su equipo. «Esa llave, ese objeto, todavía está en Sofía, y ahora está activo. No sabemos qué otras funciones tiene además de activar la transferencia». Alejandro se quedó mirando la cápsula parpadeante en la pantalla del ecógrafo. «Creo que lo sé», dijo en voz baja. Su padre, Ricardo Vargas, no era solo un paranoico, era un genio vengativo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía. Alejandro miró a Sofía seriamente. «Sofía, no creo que ese objeto solo abriera una cuenta. Creo que ha estado grabando». «¿Grabando qué?». «Todo», dijo Alejandro. «Durante años, cada conversación, cada amenaza, cada susurro. Ricardo Vargas no solo te dio una herencia, te dio un arma. Y acabamos de activarla». La cirugía para extraer el objeto se realizó 2 días después del parto de Sofía. No fue una operación importante, pero requirió una precisión inmensa. La doctora Morales contó con la ayuda de un cirujano torácico, acostumbrado a tratar con cuerpos extraños, para realizar el procedimiento mientras Sofía estaba bajo sedación ligera. Alejandro esperó fuera con una orden judicial que le autorizaba a tomar posesión del objeto como prueba. La cirugía fue un éxito. Cuando la doctora Morales salió del quirófano, sostenía un pequeño vial estéril. Dentro había una cápsula metálica del tamaño de un grano de arroz, pero un poco más gruesa. Era de un color gris mate, pero un pequeño LED azul parpadeaba en su superficie, indicando que seguía activo. «Aquí está», dijo la doctora Morales, entregándoselo a Alejandro. «La reliquia de Ricardo Vargas, ese genio loco. Sofía está bien, recuperándose. Ahora es asunto tuyo». Alejandro lo tomó con una mezcla de asombro y admiración. Lo llevó inmediatamente al mejor equipo de forencia digital del país. Lo que encontraron superó sus expectativas más descabelladas. El objeto era un dispositivo de grabación de audio activado biométricamente, diseñado para una actividad continua, obteniendo energía del calor corporal y de los microimpulsos nerviosos. Y tal como Alejandro había sospechado, había estado grabando durante 15 años, desde el día en que fue implantado en el cuerpo de Sofía a los 15 años. Los datos de audio extraídos eran terabytes. La mayoría eran sonidos triviales de la vida diaria de Sofía, clases, conversaciones con amigos, el sonido de películas. Pero Alejandro y su equipo se centraron en las grabaciones desde el día en que Sofía conoció a Javier, y ahí encontraron oro. El juicio de Javier y Carmen fue noticia nacional. Al principio, sus abogados, contratados con el poco dinero que la familia de Javier pudo reunir, se mostraron arrogantes. Afirmaron que Sofía era una esposa emocionalmente inestable que sufría de paranoia posparto. Sostenían que el diario médico de Javier era simplemente un registro de fantasías o un borrador de investigación mal interpretado. Dijeron que la carta de Carmen era un arrebato emocional de una madre incomprendida de hacía décadas, sin relación con ningún delito. Presentaron a Javier como un médico dedicado y a Carmen como una abuela cariñosa. Sofía se sentó en la sala del tribunal, con su pequeño hijo, Mateo, en brazos. Estaba tranquila. A su lado estaban la doctora Morales y su tía Isabel. Alejandro estaba de pie junto al fiscal. «Señoría», dijo el abogado de Javier, «la acusación no ha presentado ni una sola prueba tangible de que mi cliente tuviera intención de dañar a su esposa. Solo conjeturas y escritos privados obtenidos ilegalmente». El fiscal sonrió levemente. «Señoría, nos gustaría presentar una última prueba». «Prueba A».
Alejandro se adelantó y entregó al secretario del tribunal una unidad de datos. Esta prueba, dijo el fiscal, fue recuperada del útero de la propia víctima. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Javier se puso de pie de un salto. Protesto. Esto es una táctica teatral absurda. Protesta denegada, dijo el juez. He revisado el informe forense. Proceda. Se reprodujo la primera grabación de audio. Eran las voces de Sofía y Javier, discutiendo alegremente sobre una alfombra para la habitación del bebé hacía 3 meses. Sonaba tan claro como si estuvieran en la habitación. El abogado de Javier tragó saliva. La claridad de la grabación era aterradora. Y ahora, dijo el fiscal, reproduciremos una grabación del 14 de octubre, a las 2 de la mañana, grabada en el despacho de la casa del acusado. La voz de Javier, susurrada pero clara. Ha ido a otro médico, mamá. Sí, solo una estúpida ecografía 4D. Es demasiado ingenua para sospechar algo. La posición del objeto sigue siendo segura. Sí, mamá, lo extraeré yo mismo durante el parto. Todavía tengo los documentos de la herencia de Ricardo Vargas. Todo va según tu plan. Javier, en el banquillo de los acusados, miraba al suelo con el rostro ceniciento. A su lado, Carmen empezó a temblar, no de miedo, sino de rabia. Y ahora, dijo el fiscal, una conversación entre los dos acusados, grabada en su salón 2 días después. La voz de Carmen, fría y calculadora. Tienes que ser firme, Javier. Este embarazo te está ablandando. No olvides el objetivo. La voz de Javier. No me estoy ablandando, mamá. Solo estoy siendo cauto. La voz de Carmen. La cautela no trae cientos de millones. El plan del accidente con la anestesia es el mejor. Lo más limpio para eliminar futuras complicaciones de propiedad. No necesita vivir mucho una vez que tengamos la llave. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Un miembro del jurado se tapó la boca. Carmen miró a Sofía con ojos ardientes. ¿Y una más?, tronó el fiscal, su voz resonando. Una grabación de hace 20 años. Grabada cuando el acusado Javier, como amigo de la universidad, visitó la casa de la entonces señorita Vargas, mientras la acusada Carmen, haciéndose pasar por asesora de Keating, hablaba con él en la puerta. La voz de una Carmen más joven, siseando. Mira a esa chica, Javier, Sofía. Su padre le ha implantado la llave dentro. Lo sé. Debes convertirte en ginecólogo. Harás que se enamore de ti. Traerás a casa lo que es nuestro por derecho. No me falles. Era la prueba irrefutable. Décadas de conspiración, planes de asesinato, mala intención, todo grabado gracias al genio paranoico de Ricardo Vargas. El abogado de Javier se sentó, sin nada más que decir. No había nada que decir. El juez leyó el veredicto. Culpables de todos los cargos. Intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, mala praxis médica y secuestro. Cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Carmen explotó. ¿Crees que has ganado?, le gritó a Sofía, forcejeando con los guardias. Solo has tenido suerte, estúpida. Eres igual que tu padre. Saldremos de aquí. Saldremos. Javier, en cambio, no se movió. Solo miró a Sofía, con los ojos llenos de un terror vacío, la mirada de un sociópata atrapado. Su único arrepentimiento era haber fracasado. Sofía le devolvió la mirada, sin miedo. Abrazó a Mateo con más fuerza. Se había enfrentado a sus monstruos y había ganado. Se había hecho justicia legal. Ahora era el momento de la justicia emocional. Pasó un año. La vida de Sofía se había transformado. Se mudó de la casa llena de malos recuerdos. Ahora vivía en una luminosa finca junto a un embalse, toda de cristal y luz solar. Las paredes estaban adornadas con fotos de su hijo, Mateo, que se había convertido en un niño sano y alegre. La tía Isabel vivía con ella, su rostro ya no marcado por el miedo, sino por una felicidad genuina, mientras ayudaba a cuidar de Mateo. La fortuna de Ricardo Vargas no se quedó en un banco. Sofía, con la guía total de Alejandro, transformó su tragedia en un propósito. Crearon la Fundación Luz de Vargas. No era una organización benéfica ordinaria. La fundación tenía 2 ramas principales. La primera, dirigida por la propia doctora Morales, era la rama médica. Proporcionaban servicios legales y médicos gratuitos a mujeres atrapadas en situaciones de negligencia o abuso médico, especialmente por parte de sus cónyuges o familiares. La clínica de la doctora Morales era ahora un centro de última generación que formaba a otros médicos para reconocer los signos sutiles del abuso oculto. La segunda rama, gestionada por Alejandro, era la rama legal.
gestionaban todo el patrimonio de Sofía y financiaban agresivamente litigios contra depredadores como Javier y Carmen. Eran la pesadilla de los estafadores disfrazados de amor. La propia Sofía era el rostro de la fundación. Ya no era la víctima tímida. Era una filántropa poderosa, su voz tranquila pero firme, una defensora de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Un día, Sofía le pidió a Alejandro que organizara algo, una visita a la prisión de máxima seguridad. ¿Estás segura, Sofía?, preguntó Alejandro. No tienes que hacer esto. Lo sé, dijo Sofía. No es por ellos. Es por mí. El último capítulo. Sofía y Alejandro se sentaron en la estéril sala de visitas, separados por un grueso cristal. Al otro lado, trajeron a dos figuras con monos naranjas descoloridos. El tiempo no había sido amable con Carmen y Javier. Habían envejecido drásticamente. Carmen, antes tan elegante, ahora tenía el pelo ralo y revuelto, sus ojos llenos de un odio arraigado. Javier estaba peor. Estaba demacrado, su mirada vacía. Los restos de su carisma habían desaparecido hacía mucho tiempo, dejándolo como una cáscara miserable. Fuentes de la prisión decían que se odiaban, culpándose mutuamente de su fracaso a cada momento. Javier ni siquiera levantó la vista, pero Carmen se quedó mirando a Sofía. Sofía cogió el teléfono del intercomunicador. Hola, Carmen. Hola, Javier. Carmen se burló. ¿Has venido a regodearte, a disfrutar del dinero sucio de tu padre? Sofía sonrió débilmente. Hizo un gesto a Alejandro. Alejandro cogió el teléfono adyacente. Buenos días. Solo quería informarles a ambos de que el procedimiento civil ha concluido. Todos sus activos personales, la casa de Carmen, las cuentas de ahorro de Javier, su pensión de médico, incluso los muebles de su antigua casa han sido confiscados como indemnización. El rostro de Carmen se endureció. Sin embargo, continuó Alejandro, mi clienta, Lastra Vargas, es muy generosa. Los ojos de Carmen brillaron levemente, una tonta esperanza de que Sofía le mostrara piedad. Lastra Vargas me ha instruido, dijo Alejandro, para donar todos sus activos confiscados a la nueva rama de la Fundación Luz de Vargas. La llamamos el Fondo Carmen y Javier para Víctimas de Fraude Médico. Su dinero se utilizará para ayudar a la misma gente que ustedes casi destruyeron. Fue el golpe final. Era el karma perfecto. Javier finalmente levantó la vista, un destello de horror en sus ojos. Carmen golpeó el cristal con el puño. «Diabla», gritó. Sofía finalmente cogió su propio teléfono, su voz tranquila cortando los gritos de Carmen. «Tenías razón en una cosa, suegra. Tengo mi activo más valioso». Sacó una foto de un sonriente Mateo de su bolso y la presionó contra el cristal. «Esto es lo que nunca podrás tocar». Miró a Javier, que miraba la foto como hipnotizado. «Y tú, Javier», dijo Sofía en voz baja, «eras un médico. Hiciste un juramento de no hacer daño. Lo perdiste todo, no por mi padre, sino porque olvidaste tu propio juramento. Fracasaste como médico, fracasaste como marido y fracasaste como ser humano». Sofía se levantó y miró a Carmen por última vez. «Querías el legado de mi familia. Bueno, ahora no tienes nada». Sofía y Alejandro se dieron la vuelta. No miraron atrás, saliendo de esa sombría sala de visitas, mientras Carmen seguía golpeando el cristal y Javier finalmente bajaba la cabeza y empezaba a llorar en silencio. Fuera, el sol era deslumbrante. Sofía respiró hondo el aire fresco. Era libre. Era fuerte. Estaba a salvo. Se subió a su coche. En el asiento trasero, Mateo dormía profundamente en su silla de coche, y la tía Isabel sonreía, velando por él. Sofía le devolvió la sonrisa. Esa historia había terminado, y su nueva vida acababa de empezar.